Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el módulo de neurología autoinmune y dentro de este módulo pues entra la encefalitis autoinmune. Entonces, para iniciar la clase vamos a empezar comentando que la encefalitis autoinmune pues básicamente la podemos dividir en una secuencia o en una dicotomía, y es que va a haber una encefalitis autoinmune que son causada por anticuerpos contra la superficie neuronal. em, Estos son todas las proteínas transmembrana que van a estar fuera de la neurona y que por lo tanto sirven para comunicación entre neurona a neurona, comunicación entre diferentes tipos de neurona y células de la microglia y la macroglia. Esta parte es importante porque, pues como ya habíamos visto anteriormente, la célula de la macroglia eh, nos permite de cierta forma, pues entender que no solamente la microglia activa es reactiva y lesiva, inflamatoria en el parénquima cerebral, sino que también la macroglia, que pues se ha considerado a lo largo del tiempo que es principalmente un grupo de células para el sostén y para el buen funcionamiento neuronal. Pero como ya hemos visto, también tiene su contraparte de que se activa o se pone reactiva, y esto lo que hace es una respuesta inflamatoria o la perseverancia y persistencia de la respuesta inflamatoria. Y asimismo también tenemos el otro grupo de encefalitis autoinmune, que son anticuerpos contra las proteínas intracelulares neuronales. En este caso, eh, este tema no lo vamos a comentar en esta clase porque este tema específicamente entra dentro de los síndromes paraneoplásicos del espectro o que se manifiestan como encefalitis autoinmune. Esto es en general puramente paraneoplásico y estos pueden tener alguna relación, sí o no, con alguna neoplasia oculta. Sin embargo, aunque es mandatorio estudiar las neoplasias que vamos a ir hablando, que son realmente son pocas con las que podemos relacionarlo, pero no necesariamente va a estar involucrada un proceso de cáncer oculto, mientras que en este caso, básicamente sí. Entonces, nos vamos a ir en la clase del día de hoy para este lado, anticuerpos contra la superficie neuronal que causan encefalitis autoinmune. Entonces, dentro de esto, es importante hacer mención de que, pues, cuando hablamos de anticuerpos, nuevamente esto pues se lo traigo a colación porque es importante entender que es de esta forma. Ya hablamos de cómo se produce la inflamación en el sistema nervioso central en la clase previa, y también hemos comentado de cómo se produce a raíz de esta inflamación los autoanticuerpos contra las diferentes células, estructuras celulares del sistema nervioso central. Pero eh, los anticuerpos específicos, pues no los hemos mencionado, y como les comentaba, los anticuerpos intracelulares eh, que nos pueden ocasionar una encefalitis autoinmune por anticuerpos intracelulares, valga la repetición, pues básicamente esos son los más ejemplificativos. Y dentro de estos, pues tenemos los anti-Hu, también conocidos como anti-NNA1, los cuales pues generalmente se van a asociar a una manifestación clínica de neuropatía sensitiva, encefalomielitis subaguda, una encefalitis límbica, una degeneración cerebelosa paraneoplásica
y también van a estar asociados a lo que es un tumor de próstata, neuroblastoma y carcinoma pulmonar de células pequeñas, que es esto por sus iniciales en inglés. Asimismo, también el anti-yo, ¿verdad? Dentro del paréntesis son las nuevas terminologías moleculares que se han ido dando, pero en la clínica pues los seguimos conociendo con los nombres pues, habituales, y que nos va a dar una degeneración cerebelosa paraneoplásica, generalmente involucrados ovario, mama y también carcinoma pulmonar de células pequeñas. Los anti-RI con una manifestación de movimientos anormales de mioclonus opsicolonus, encefalitis de tronco encefálico. Esto pues puede manifestarse también como síndromes cerebelosos o como alteraciones del estado del despierto por la afección del sistema reticular activador ascendente que pues está ubicado, localizado topográficamente en el tronco encefálico y relacionado con cáncer de mama, eh, nuevamente el, el carcinoma pulmonar de células pequeñas y el neuroblastoma. Asimismo, también está el anticuerpo anti-CB2, que también hay una encefalomielitis y como nos podemos dar cuenta, esto pues no necesariamente hasta este momento vamos viendo que básicamente, encefalitis propia, generalmente son pocas, es más encefalitis y afección de médula, y entonces en síndromes paraneoplásicos, aquí en este caso también tenemos la neuropatía motora sensitiva y la ataxia cerebelosa, también muy relacionado con timomas, no solamente de órganos sexuales, sino que también relacionado con timoma mediastinal hasta en un 47%, principalmente en los varones, y el carcinoma de células pequeñas pulmonar también destaca acá. El cáncer de células pequeñas a nivel pulmonar es bastante importante porque es uno de los cánceres que se asocian con mayor frecuencia a eh, autoanticuerpos neuronales que se pueden asociar a los síndromes neurológicos que acabamos de mencionar. La antifificina, pues el síndrome de la persona rígida, en todas sus manifestaciones de espectro, generalmente es el espectro completo, ¿verdad? Va a haber una clase específicamente del síndrome de la persona rígida y esta pues va a hablar de los diferentes fenotipos, pero el fenotipo completo es el que generalmente se encuentra afectado. Asimismo, la degeneración cerebelosa paraneoplásica y es importante también mencionar que las neuropatías periféricas y el síndrome miasténico de Eaton-Lambert también van a ser destacables con la antifificina. Entonces, está muy relacionado nuevamente con cáncer de células pequeñas pulmonar y con cualquier tipo de cáncer de mama. El anti-TR, que vamos a ver una degeneración cerebelosa paraneoplásica. Esta parte es importante considerarla siempre porque los síndromes cerebelosos en los contextos dados podrían estar relacionados con una manifestación paraneoplásica que no debe ser descartable, que no debe ser dejada de menos, y que en este caso específico, cuando hablamos de este autoanticuerpo, estamos hablando de una relación con el linfoma de Hodgkin. El anticuerpo MA2 también relacionado con síndromes de encefalitis límbica y encefalitis mesoencefálica o encefalitis del tronco encefálico, asociado a carcinoma de testículo. Aquí no hablamos perdón, aquí no hablamos de problemas de teratomas, sino que hablamos de cáncer propiamente de testículo, en cualquiera de sus manifestaciones, y
también estamos hablando de patologías de mama y aquí, en este caso específico, de un cáncer de células pulmonares no pequeñas. Entonces es como el único que está vinculado actualmente con este tipo de anticuerpos. Entonces nosotros en el instituto tenemos dos paneles o dos códigos para poder solicitar los paneles de encefalitis autoinmune y están el código que incluye estos autoanticuerpos que lo que estamos buscando son autoanticuerpos intracelulares para cuando estamos sospechando de cualquier tumor asociado de los mencionados en relación con los síndromes neurológicos que encontremos en la clínica. Y también tenemos el panel que está de la membrana neuronal o que son de la parte externa de la neurona. Entonces, ese panel incluye otro tipo de autoanticuerpos, que ahorita vamos a hacer mención de ellos, y la parte importante de comentarlo, para no dejar, con esto vamos a dejar esta parte de la encefalitis aparte, como les comentaba, que no era el tema directo de la clase, pero es importante tenerlo en cuenta para hacer la diferenciación. em, es importante considerar que solamente encefalitis propiamente encefalitis, solo vamos a ver en los anticuerpos anti-Hu y en los anticuerpos anti-MA2. También es destacable que, pues, en general vemos una gama de neuropatías sensitivo-motoras y una gama de ataxias cerebelosas o degeneración cerebelosa paraneoplásica con cualquiera de los síndromes cerebelosos que podamos nosotros eh, considerar. Asimismo, también tenemos los anticuerpos contra la membrana de la neurona, esos son externos, y aquí es importante comentar que tenemos las proteínas asociadas a BGKC, que básicamente incluyen lo que son los anticuerpos anti-CASPR2, que es un grupo de proteínas transmembrana muy relacionadas con la supervivencia neuronal. Esos anticuerpos pueden causar un síndrome que se conoce como síndrome de Morvan. Este síndrome incluye una neuromiotonía o una miotonía, eh, una alteración en la memoria, alteraciones en la orientación, una confusión en general, alteraciones del sueño, que generalmente los pacientes tienen trastornos del sueño de forma crónica antes de presentar cualquier otro síntoma y luego empiezan a asociarse los signos, síntomas comentados. Y finalmente, uno de los últimos síntomas o signos que se van a ir adicionando son la inestabilidad autonómica o la disautonomía. Entonces, esto es importante considerarlo como un dato que hay que tener en mente. También una neuromiotonía propia, pues sin necesidad de que se complemente con el resto del síndrome de Morvan, pues es posible. Y la encefalitis límbica destaca. Como podemos ver, ya cuando hablamos de anticuerpos frente a la membrana neuronal, entonces acá cambia el tipo de síndrome. Y acá el tipo de síndrome generalmente es encefalitis límbica. Ya no incluye encefalomielitis, ya no incluye tanto compromiso de cerebelo, ya no incluye tanto otros tipos de síndromes como los movimientos de mioclonía, opsoclonos, mioclonos. Tampoco va a incluir datos de síndrome de persona rígida y todos los antes mencionados, sino que ya nos vamos más dirigidos a una encefalitis propiamente como tal. Y
Pues en la literatura se enfocan mucho en la parte límbica, ya vamos a hablar de esto, pero en general el porcentaje de encefalitis límbica que vemos es en esos pacientes con ese tipo de autoanticuerpos es de hasta un 70%, lo cual debe llamar mucho nuestra atención. Y finalmente, estos anticuerpos que también pertenecen a una familia de proteínas transmembrana vinculadas con la sobrevivencia neuronal, son los anticuerpos VGCC, pero si se dan cuenta la diferencia es que es con este VGKC. Entonces, este es el síndrome miasténico de Eaton-Lambert. Y es el único que pues podemos asociar nuevamente con algún tipo de tumor específico, al igual que los GLUR5. Cabe destacar que esto que tenemos aquí eh, es una posibilidad, una probabilidad de que sí o no esté presente un tumor asociado. Entonces, por eso es que en algunos que tienen estudios clínicos para respaldarlos, aparece el porcentaje de en qué cantidad de pacientes vamos a tener eh, este tipo de asociación tumoral. Y eso es importante porque si bien no significa directamente que estos anticuerpos con estas manifestaciones que generalmente son encefalitis autoinmune, vayamos a tener que pensar en que es paraneoplásico como tal, pero sí tenemos que obligatoriamente buscar un tumor asociado. Entonces, para descartar que ese paciente no pertenece a ese porcentaje no despreciable, mayor del 50% en la mayoría de los casos, que tiene un tumor, aunque fuera benigno, como en el caso de los anticuerpos antirreceptor de MDA, que hemos tenido algunos casos en el hospital, en donde el teratoma ovárico siempre debe ser descartable. Generalmente esto, pues, el 58% ya hablamos de mujeres, es disminuye hasta un 27% en hombres, cuando hablamos de teratomas testiculares o del aparato genital masculino, pero debemos de tomar en cuenta que existen otros teratomas y en hombres hay que buscar siempre teratomas mediastínicos en anti-MDAR. Entonces, eso es algo que debemos de tomar en cuenta. En un 17% de los casos puede estar asociado a teratoma mediastínico y también debemos de comprobarlo con un estudio de imagen dirigido a descartar esta patología. Eh, los anti-LGI1, que son los anticuerpos inhibidores de los gliomas de leucina o la proteína de leucina inhibidores del crecimiento de gliomas tipo 1, pues este no tiene ningún tumor asociado. Es una proteína que pues, se considera que está eh, protegiendo al sistema nervioso central para evitar el sobrecrecimiento de células de la glima. Entonces, esa parte también es de tomar en cuenta. No todos los pacientes van a presentar anticuerpos circulantes. No todos los pacientes con encefalitis autoinmune van a presentar anticuerpos circulantes y caemos a algo muy específico que también se maneja mucho en reumatología, que es las enfermedades reumatológicas seronegativas. Y igualmente acá, pues esto no descarta que el paciente no presente una encefalitis autoinmune, sino que realmente nos podemos encontrar frente a pacientes que se encuentran asintomáticos en ausencia de anticuerpos como tal, pero que lo van a desarrollar porque finalmente el mecanismo fisiopatológico de ese tipo de encefalitis es mediada por autoinmunidad, pero no son detectables y no hay un consenso aún de si no son detectables porque es muy temprano
o no son detectables porque posiblemente la concentración sérica de los mismos no sea la suficiente para la detección de, de los laboratorios actuales, pero pues se sabe de que sí, siempre va a haber una autoinmunidad y que generalmente al cabo de 6, 12 o 18 meses de la clínica y de la sospecha clínica, hay que volver a repetir autoanticuerpos, al igual que lo que ocurre muchas veces en las neuromelitis ópticas seronegativas, en donde y en los MOGAD, que repitiendo los análisis serológicos autoinmunes, pues encontramos que se positivizan en cierta temporalidad. Entonces, es muy común que ocurra esto y no significa que sean casos aislados o que no tengan relación con autoanticuerpos, sino que más que todo posiblemente la sensibilidad y la especificidad de las pruebas actuales moleculares, que aunque es alta, no es del 100%, es de un 98-99% de sensibilidad, con una especificidad que puede ir básicamente entre el 90 y el 96%, lo cual pues nos va a dar siempre ese rango, aunque sea mínimo, pero que debemos de tener en cuenta como relevancia clínica. Ahora bien, tenemos que considerar que básicamente solo para ir finalizando, generalmente los anticuerpos frente a los anticuerpos que están por fuera de la neurona, pues cuando se presenta el síndrome neurológico de encefalitis, ya tienen, pues si está relacionado el caso específico con un tipo de cáncer o de masa, pues ya van a tener el tumor desarrollado. Pero en la parte paraneoplásica no necesariamente Ujú. existe una causalidad que sea evidente. Entonces, en este caso, es importante darle un seguimiento al paciente porque esto pues puede ser desde el año o hasta los 5 años antes de que aparezca la enfermedad oncológica. O 10 años después de que ya sabemos de que el paciente tiene la enfermedad oncológica, tal vez está en periodo de recidiva y nos enfrentamos ante estos síndromes neurológicos y rápidamente debemos de pensar que esa temporalidad de 10 años de que ha tenido recidiva o que estuvo hace 10 años con antecedentes de cierto tipo de tumor, pues puede estar relacionado con esto, ¿verdad? Lo cual no necesariamente en oncología representa que exista una recaída, pero sí una reacción del sistema o una respuesta anormal del sistema inmunitario. Entonces, los anticuerpos antineuronales y no antineuronales. Como les comentaba, los antineuronales, pues ya hablamos de que están esos dos grupos, los intracelulares más asociados casi que al 100% con enfermedades paraneoplásicas y los extracelulares que pueden ser propios de una autoinmunidad mediada por células o mediada por el sistema inmune humoral, pero en general no necesariamente, pero siempre obligatoriamente descartar su asociación con algún trastorno oncológico. Y cuando hablamos de esto es importante comentar que, pues como volvemos a repetir, esos anticuerpos que son fuera de la neurona son anticuerpos que en su mayoría, si no hay un tumor asociado, son propios. Es una autoinmunidad como cualquier otra enfermedad autoinmune relacionada a los genes de histocompatibilidad de cada persona. Entonces, los anticuerpos neuronales propios que destacan siempre van a ser los que conocemos para las encefalomelitis como lo que es las anticopodina 4, el antimog,
Y las IgG contra el receptor del MDA, el anti-GFAP, así como también el glutamato de descarboxilasa 65, conocido como anti-GAT 65, el cual cabe destacar que en el 98% de los casos no se ha asociado a una malignidad o a un cáncer em, que esté oculto. Entonces, básicamente es un autoanticuerpo propio. Y el antigangliósido, que ya hablaremos de esto y que actualmente que estamos estudiando estos temas, hemos visto que no solamente están relacionados con problemas del sistema nervioso periférico, sino que pueden haber también otro tipo de trastornos asociados que ya se mencionaron en clases anteriores, así como los anti-MuSK y los antireceptores de acetilcolina que están relacionados con miastenia gravis. Entonces, los no neuronales, que son justamente los onconeuronales, son los sistémicos, y aquí viene tanto el grupo de onconeuronales como el grupo de las enfermedades reumatológicas con manifestaciones neurológicas. Y aquí entran el grupo ya que pertenece más al área de reumatología, pero que debemos de conocer su asociación con enfermedades neurológicas o con manifestaciones neurológicas. Entonces, dentro de la patogenia, pues básicamente, pues no hay, en este caso hablamos de dos tipos de patogenia. En la gráfica A, esto es una inmunidad celular. Como hemos hablado, la célula que generalmente es el linfocito T va, citotóxico, CD8, va a llegar y va eh, a colocar su receptor sobre la proteína o sobre el antígeno propio, ¿verdad? Porque es autoinmunidad, y ese antígeno propio va a cazar justo con ese receptor como una llave, como una cerradura, y entonces va a provocar una cadena de pasos que va a ir causando liberación de proteasas intracelulares y finalmente activando la destrucción o muerte neuronal eh, apoptótica, programada o bien causada por la misma inflamación que el linfocito T tiene como tal poder hacer, porque aparte de hacer esta interacción receptor celular como tal, también puede hacer una quimiotaxis de otras células como los granulocitos, y esto generar una inflamación local a nivel de parénquima cerebral. Y dentro de la inmunidad humoral, pues tenemos que, pues, em, básicamente aquí se incluye lo que son el complemento, porque está circulante dentro de la sangre, y también incluimos lo que son las células presentadoras de antígeno y las células B, que son los linfocitos B productores de anticuerpos como tal, y esos anticuerpos pues igualmente van a ir dirigidos específicamente contra un epítopo, y ese epítopo pues es lo que conocemos como esa parte estructural de la proteína transmembrana que en su momento va a ocasionar eh, una respuesta autoinmune. Entonces, el parátopo es la parte de la inmunoglobulina que tiene o con la que se une justamente el epítopo, y ahí hacen la reacción inmune como una forma de marcaje en donde pueden llegar macrófagos a poder destruir la célula, célula natural killer, así como también hay activación de complemento secundaria a esa opsonización o marcaje celular. Algo importante es de que todo lo que desencadene básicamente em, una inmunidad intracelular
una autoinmunidad intracelular está relacionado con células T. Eso es algo que sí es importante destacar. Es decir, que si estamos hablando de un paraneoplásico, entonces estamos pensando o debemos de pensar que el ataque inmune es por linfocitos citotóxicos. Pero si fuera transmembrana, o puede ser linfocitos citotóxicos o puede ser linfocitos B de la inmunidad humoral. Eso es algo que también debe de quedar como esclarecido. Y así también acá tenemos pues el ejemplo, lo que habíamos hablado previamente, pero vuelvo a tocar una célula de Müller que representa un astrocito, una célula de la macroglia de la retina. Y esta célula de Müller, que es un astrocito de la retina, pues básicamente lo que va a ocasionar es, en esta gráfica lo que está ejemplificando es que ante la injuria o ante el inicio de una neuroinflamación por cualquier causa, entonces la microglia que está en reposo se va a activar, eso va a ocasionar una liberación de moléculas proinflamatorias que van a activar esta célula de Müller o este astrocito y van a generar cambios estructurales para que este astrocito empiece a funcionar como una célula liberadora de moléculas de daño celular. Porque en este caso no vamos a hablar de moléculas asociadas a patógenos, porque las moléculas asociadas a patógenos son propias del patógeno de las bacterias, sino que en este caso estamos hablando probablemente de autoinmunidad, entonces son de daño celular. Y entonces esas moléculas generalmente la que destaca es el ATP. Al liberarse ATP se entiende de que la mitocondria se lesionó, se destruyó y entonces la célula sufre un daño, pero es solo un aviso para que el resto de microglia se active y empiece un proceso de quimiotaxis para que puedan ingresar a través de la barrera hematoencefálica los linfocitos T citotóxicos, los natural killer, inclusive otros monocitos que se convierten ya dentro del parénquima cerebral en macrófagos para hacer el proceso autoinmune del que habíamos hablado previamente. Y no olvidar que la microglia, repitiendo algunas cosas importantes, no es más que células residentes, células se consideran mielocitos, que en la vida embrionaria se fueron a residir al tejido neuronal y que se encuentran en reposo hasta que sean activadas. Claro que tienen muchísimas otras funciones que ya revisamos en varios temas, como en enfermedades neurodegenerativas del espectro de los trastornos neurocognitivos, movimientos anormales y otro tipo de enfermedades, pero en este caso, pues en realidad estas células son mielocitos que básicamente la traducción de eso sería que son monocitos residentes del parénquima cerebral, modificados, adaptados al microambiente del sistema nervioso, al neurópilo, y por esa razón cuando existe una inflamación son los primeros en activarse. Em, nunca, cuando hablamos de autoinmunidad en sistema nervioso central, siempre debemos de considerar, ahora aquí mencioné central, ¿verdad? Eso es importante. Siempre debemos de considerar la parte de la interacción, ¿verdad? La interacción entre que esta microglia en reposo va a requerir de un soporte energético para poder activarse. Ese soporte energético se lo va a dar un astrocito. Ese astrocito, pues con sus pies, los pedicitos, va a estar comunicándose con el endotelio vascular. De ahí va a sacar el alimento o la energía para poder pasárselo tanto a la neurona como a la microglia. Y con esto pues ya esta microglia puede generar neuroinflamación, liberando citoquinas, liberando receptores tipo TOL, tanto transmembrana como humerales,
que van a llegar al astrocito para que el propio astrocito pues se convierta en una célula que sea una célula que esté dando un aviso, una alarma de que existe un daño celular y entonces esto se va a retroalimentar, lo que va a generar un factor neurotrópico y va a finalmente a ocasionar todo el proceso que hemos estado hablando. Ahora, estos autoanticuerpos, pues ya los mencionamos, sin embargo, pues existen métodos de detección y esos métodos de detección inicialmente empezaron con ensayos basados en células vivas como lo podemos ver nosotros acá, que básicamente a través de marcaje de diferentes tinciones y la microscopía, podían ellos, o los que estudian la parte de la bioquímica molecular, detectar los autoanticuerpos. em, y también se ha visto que pueden estar solos o pueden estar en múltiples. O sea, no necesariamente solamente va a haber uno, sino que pueden haber más de un autoanticuerpo. Y actualmente, pues para poder no hacerlo a través de una biopsia, porque la célula viva requeriría básicamente una biopsia celular, una biopsia de tejido, la cual requería ciertas tinciones a lo que conocemos como inmunohistoquímica, pero en este caso, pues usamos generalmente electroforesis o pruebas de antígeno anticuerpo como la que sería las de tipo ELISA, pero generalmente la que está basada en electroforesis y la que está basada también en tecnología molecular es la que está más aceptada por su sensibilidad y especificidad, más que la prueba de marcaje de fluorescencia de antígeno anticuerpo como sería la prueba de ELISA, ya que pues esta sería solo una prueba para sospechar, así como en el caso de VIH, de que se debe confirmar. Entonces, por esa razón es de que se prefieren otros tipos de prueba. Es importante tener claro que existen criterios para el diagnóstico de una posible encefalitis autoinmune y esos criterios pues los vamos a dividir en tres. En primer lugar, el inicio de la encefalitis autoinmune debe de considerarse un inicio subagudo. Las encefalitis de inicio agudo, súbito, eh, generalmente están ocasionadas por procesos infecciosos. Y las encefalitis de origen subagudo o un tanto progresivo, pero rápidamente progresivo, eso con esto hago referencia que es menor de 3 meses y que se pueden manifestar en la mayoría de los casos esa progresión como trastornos en la memoria de trabajo, memoria a corto plazo o atención, alteración en general del estado mental que nos va a dar síntomas psiquiátricos y por esta razón la historia es muy importante. ¿Cuánto tiempo lleva el paciente? ¿Es súbito el cambio o viene con una temporalidad de más atrás de forma progresiva? Y recordemos el principio de neurología o de semiología neurológica. En neurología no hay malos historiadores, sino solo médicos que no pueden hacer una adecuada historia clínica. Entonces, eso es algo muy importante porque no hay pacientes o familiares que sean malos historiadores. Es un principio para poder nosotros investigar realmente y sospechar. O sea, no cualquier paciente con alteración psiquiátrica, vamos a decir nosotros, es un paciente que vamos a hacer un panel de encefalitis autoinmune. Debemos de basarnos en el primer criterio, la temporalidad y el patrón de evolución. El número dos, que esto va a ser, que el primero va a estar continuado o seguido de, pues, manifestaciones o hallazgos de focalización al sistema nervioso central nuevo, convulsiones que no son explicadas previamente por un desorden conocido de epilepsia o que no son provocadas, así como
que ya ante todo esto, pues ya el paciente ya entra en estudio, le hacemos un estudio de líquido cefalorraquídeo donde vemos que hay pleocitosis con un conteo de células blancas elevado, que supera los 5 leucocitos por ml. Eso es importante porque recordemos que hasta 5 es un límite que en mucha literatura se considera como hasta considerado normal, toda vez la clínica pues no supere nuestra sospecha del hallazgo que encontremos, ¿verdad? La clínica de neurología siempre va a ser eh, mandatoria, como ya se ha hablado, creo que todos en el posgrado estamos en esa línea, y de igualmente la encefalitis una resonancia magnética que nos sugiera encefalitis. Ahorita vamos a ver o vamos a hablar un poquito de eso y que no existen otras causas razonables que expliquen el criterio o que expliquen una alternativa diagnóstica. Entonces, hablando de la encefalitis autoinmune NMDA, pues es importante comentar que pues en este caso habríamos hablado que es una proteína que está transmembrana fuera de la célula de la neurona, y entonces, como podemos ver, este es un esquema que nos pone el Continuum del 2024 porque es una de las encefalitis más frecuentes, y entonces en este caso, aquí, esto me llamó mucho la atención ya que explica un proceso eh, ejemplificando la encefalitis antirreceptor de MDA, pero explica un proceso completo. ¿Por qué? Porque está explicando que pues anteriormente habíamos hablado que pues no existe vasos linfáticos en el sistema nervioso central. Actualmente se sabe de que esos vasos linfáticos no son como tal vasos linfáticos, sino que en realidad son vénulas que van a tener la función de un sistema de depuración, de un sistema de depuración de toxinas. Como todo sistema tiene su excreción de toxinas, entonces eso se llama sistema linfático. Entonces, eso ya lo hemos hablado en otras clases, y esa parte, porque realmente pues vemos su relación con los vasos sanguíneos arteriales, que es a través de donde llegan las células que ya les había comentado. La inflamación local intraparenquimatosa va a romper la barrera hematoencefálica para que estas células, esos anticuerpos, entren y empiecen una cascada inflamatoria, y entonces produzcan todo lo que ya habíamos comentado. Pero cabe destacar que la enfermedad no es exclusiva del sistema nervioso central. Es decir, ahí está produciéndose el daño, ahí está produciéndose la manifestación o la inflamación, pero la enfermedad está incluyendo un sistema a nivel básicamente sistémico, ¿verdad? Por eso la ejemplificación de un ganglio linfático cervical profundo, porque todo esto es algo sistémico. Por esa razón, pueden salir autoanticuerpos en líquido cefalorraquídeo como en serología sanguínea, porque es un proceso sistémico finalmente, pero en este caso de ser de anticuerpos extraneurales, primario del sistema nervioso central, pero es sistémico. Entonces, eso es importante comentarlo, y hay unos pasos, un algoritmo diagnóstico para empezar a pensar en una encefalitis autoinmune, aparte de los criterios comentados, y lo primero es tener los criterios, tener la temporalidad, que es el paso número uno. Pero luego viene este algoritmo donde nos dice que debemos de confirmar la patología, de forma de que si realmente tenemos datos clínicos focales o multifocales que sugieran encefalitis autoinmune. Y eso lo vamos a confirmar a través de dos estudios. Uno es la resonancia magnética cerebral. WWO significa con y sin medio de contraste. Entonces, eso básicamente es un protocolo, ¿no? Es el protocolo de resonancia magnética cerebral
simple y contrastada que debo de hacerle para poder ver em, si tenemos hallazgos de gliosis que sean hiperintensidades, focales o multifocales, que pueden ser desde la parte frontal, occipital o temporal de forma principal, cuando hablamos de encefalitis límbica, pero no exclusivamente de ahí. Y la parte de que aquí nos habla de que si la resonancia magnética es negativa, o si el paciente está encefalopático o tiene crisis epilépticas motoras o no motoras, entonces debemos de hacer un electroencefalograma. Sin embargo, pues sabemos de que generalmente estas van de la mano, no vamos a perder como tiempo en primero ver una y después ver la otra. Este algoritmo como es de hospitales básicamente de primer mundo, aquí lo que ocurre es de que esto lo obtienen el mismo día, lo obtienen en el mismo momento, en un par de horas ya está el resultado, entonces ya pasan al electroencefalograma, pero en nuestro contexto pues se deben de hacer los dos. Asimismo, aquí dice que también si la resonancia magnética es negativa, pero el diagnóstico clínico o por electroencefalografía puede persistir, entonces debo de hacer una PET cerebral, una tomografía por emisión de positones. Si se dan cuenta, no hablamos de hacer una resonancia magnética funcional, hablamos de que la que está validada es una PET cerebral con un grado de evidencia un grado de recomendación 2B. Entonces, esa PET cerebral pues nos va a confirmar básicamente em, el hipermetabolismo fronto-occipital. Se habla de que hay un hipermetabolismo fronto-occipital y eso podría confirmar una encefalitis autoinmune. Actualmente existen diferentes protocolos de PET que nos permiten, pues dependiendo de la sospecha que tengamos, solicitar directamente el PET para cierto autoanticuerpo. Pero eso ya es un estudio más de investigación o se aplica más en investigación y debemos de tener ya inclusive el autoanticuerpo confirmado, ya sea en LCR o en sangre. Entonces acá, pues eso pues, no es tan aplicable a la práctica clínica diaria. Y confirmar la etiología inflamatoria o descartar otras posibilidades también debe de ser una prioridad. Es decir, una vez que tengamos todos los datos que sí, hay lesiones que puedan ser compatibles en resonancia magnética de focos hiperintensos en FRER2, TT2, que nos hablen de una inflamación o gliosis activa, entonces esto debe de ser confirmado de que se trata de algo inflamatorio a través de una punción lumbar, incluyendo los anticuerpos neuronales en donde vamos a obtener pleofitosis, podemos obtener también proteinorraquia y que básicamente va a ser estéril. No vamos a tener un agente bacteriano o infeccioso positivo y eso nos va a llevar a, de una vez, aquí nos habla de que debemos de pedirle los anticuerpos como tal y también los séricos. Y entonces, si el diagnóstico sigue siendo incierto, en el caso de ser cero negativo, pero tengo todos mis criterios clínicos y luego de eso tengo ya mi parte de imagen o de electroencefalografía, entonces paso a lo que es la biopsia cerebral para poder confirmar el diagnóstico. Obviamente, esta biopsia cerebral tiene que estar apoyada del PET, de la región en donde se vea el hipermetabolismo en este caso. Y entonces, porque es donde vamos a ver actividad celular. Y entonces, y la parte de la detección de una neoplasia asociada, que sería el tercer paso, que es ya confirmada la encefalitis autoinmune, debo de descartar una neoplasia asociada. Y pues básicamente esto se va a hacer en todos los pacientes, pero específicamente debemos de saber de que no necesariamente vamos a encontrar
en las encefalitis autoinmune de anticuerpos extraneuronales neoplasias asociadas. Puede que sí, puede que no, y con eso, si no tenemos datos, pues nos vamos a quedar pues tranquilos, pero en las paraneoplásicas, que son por los otros anticuerpos intracelulares, ahí sí tenemos que inclusive llegar a una PET corporal si fuera necesario para poder descartar una neoplasia oculta. Ahora bien, algo importante es que también las bandas oligoclonales, se ha hablado mucho de esto y del índice de las inmunoglobulinas G en líquido cefalorraquídeo. Esto pues no, esos son sensibles para la destrucción y la inflamación neuronal, pero son poco específicos para poder básicamente hacer un diagnóstico, ¿verdad? Es lo mismo que ocurre con muchas enfermedades neurodegenerativas, en donde sabemos de que pues esos marcadores van a estar elevados, pero no nos van a orientar a un diagnóstico, que es lo que en este algoritmo estamos buscando. Y también, como podemos ver, pues esto es un resumen de lo que estábamos hablando y enfatizar que, pues generalmente lo común, lo típico es encontrar que una encefalitis NMDA vamos a tener lesiones en un 30% a nivel mesial, a nivel límbico, a nivel de la porción mesial del lóbulo temporal, pero también el resto va a estar en otra parte del cerebro, que puede ir de la corteza frontal a la corteza occipital. No se menciona mucho en la literatura el compromiso de la corteza parietal, no es como que tuviera un trofismo directo parietal, y eso es algo que debemos de tener en cuenta. El electroencefalograma, pues, tiene hallazgos específicos que vamos a hablar ahorita. em, y lo que les estaba comentando, que van a ver una pleofitosis. Aquí menciona que es a expensas de linfocitos, pero hay otras literaturas que pues no se ponen como en un acuerdo si es linfocitos, monocitos, porque finalmente depende de los tipos de anticuerpos y depende de qué fase de la inflamación estemos hablando, porque ya vemos que el linfocito igualmente pues llega, activa la inflamación y hasta llegan los macrófagos y todo, entonces eso genera otro tipo de patrón en esa pleofitosis. Es importante también comentar que la encefalitis autoinmune por NMDA generalmente va a estar asociada a un pródromo viral, pero no es en todos los casos. Pero sí debemos de tomarlo en cuenta, que es importante que, por ejemplo, cuando hablamos de una infección por herpes simple, no se especifica si es tipo 1 o tipo 2, pero una infección herpética en cualquier parte del cuerpo, generalmente a las 6 semanas, empezamos a ver a un paciente que empieza con sintomatología psiquiátrica progresiva, debemos de sospechar una encefalitis autoinmune. También debemos de tomar en cuenta de que pueden haber casos en los cuales eh, pues no sea necesariamente una lesión herpética, pero sí existen otras tipos de otros virus de herpes o de la misma familia, no tipo 1 y 6, que se caractericen por lesiones vesiculares, como las que conocemos clásicamente, y que puedan generar toda esta situación. Y llama la atención los síntomas psiquiátricos, pero ya comentaba que los síntomas psiquiátricos, aunque sí son prototipo, o sea, son lo que nos hace sospechar, no todo paciente psiquiátrico lo vamos rápidamente a encauzar a que hay que sacarle un pan de encefalitis autoinmune, porque debemos de conocer su evolución y su progresión. Ahora bien, eh, los trastornos del movimiento, como habíamos hablado, pues pueden haber discinesias orofaciales, distonías, corotetosis, que nos van a ayudar sumado a los síntomas psiquiátricos. No es normal que un paciente psiquiátrico empiece con esos movimientos anormales, entonces ahí ya vamos sumando. Y las crisis epilépticas, que generalmente hay una casi igualdad entre que son
motoras y no motoras. Hay un 55% motoras y el restante es no motor. Hay artículos que cambian los porcentajes, pero en términos generales, pues básicamente no hay una predilección como tal, dependiendo del área afectada del parénquima cerebral, de la corteza, los desórdenes del estado de la conciencia. Ya habíamos visto que la encefalitis puede ser también a nivel de tallo cerebral, o puede ser un daño tan severo que haga un daño bihemisférico, el cual puede ser severo y que nos cause ese deterioro de la conciencia, la disfunción autonómica por las disautonomías, la hipoventilación central y los trastornos del sueño no se mencionan acá, pero es importante porque es un antecedente que un trastorno del sueño como antecedente debe de hacernos pensar que el paciente podría estar cursando en el contexto clínico adecuado con una encefalitis autoinmune. Por supuesto, si no tenemos contexto clínico adecuado, no vamos a pensar eso con un trastorno del sueño que veamos por primera vez. Luego de eso, pues aquí hablamos de líneas de tratamiento. El tratamiento es, es la inmunomodulación, pero esto pues se va a dejar para una clase que está programada posteriormente para el 25 de septiembre, que es donde vamos a hablar de tratamientos como tal. Y acá vemos los trazos de electroencefalograma en donde se ejemplifica un patrón de Delta Brush. La diferencia o lo que quiero remarcar es de que em, como podemos ver, generalmente vamos a estar localizados en regiones temporales. Eso es importante. Y lo que tenemos que observar también es que ese patrón de Delta Brush o cepillo delta, va a consistir se va a definir como la presencia de ondas delta con actividad rápida sobrepuesta y que está escrito en encefalitis autoinmune, generalmente contra receptores NMDA, pero no solo ahí, sino que también en displasias corticales, y eso es algo que debemos de tomar en cuenta, no es que sea patoneumónico. Sin embargo, eh, el Delta Brush Extreme, ese sí es más sensible a orientarnos a una encefalitis autoinmune, siempre localizado en región temporal, pero la diferencia es que el Delta Brush Stream va a ser eh, diferenciado porque va a tener una duración más larga y no tan corta, una duración de al menos 3 segundos en el electroencefalograma y que va a ser de forma persistente y repetitiva. Entonces, pues este es un patrón también normal de Delta Brush, pero podemos ver que aquí en el lado izquierdo están ejemplificando el Delta Brush, pero eh, lo comparan con este lado derecho, en donde están hablando de una displasia cortical. Entonces, no podemos generalizar que el Delta Brush es específico de. El Extreme nos orienta un poco más, pero nuevamente son ayudas para clínicas y lo mandatorio de la clínica. Entonces, podemos tener manifestaciones límbicas, corticales, de movimientos anormales, cuando hablamos de afecciones de núcleos de la base, manifestaciones del sistema del tronco cerebral, cerebelosas, así como también encefalomielitis, meningoencefalitis y manifestaciones combinadas de las anteriores. Eso es importante quedarnos con eso de que no solamente es límbico, no todo paciente con síntomas psiquiátricos sino que puede ser una crisis epiléptica refractaria a tratamiento,
un paciente que tenga movimientos anormales que no los expliquemos con otra, que no tenga otra explicación después de haberlo estudiado. Entonces debemos de ir, o así como o el caso que tuvimos del síndrome cerebeloso de la paciente femenina que tenía anticuerpos anti-GAT65. Entonces, eso es parte de los procesos de pensamiento diagnóstico y abordaje diagnóstico que debemos llevar a cabo. La clasificación puede ser idiopática, paraneoplásica, posinfecciosa, como ya vimos, o iatrogénica. En el caso de que estuviéramos utilizando, o no nosotros necesariamente, sino que otros especialistas, eh, puntos de inhibición inmune, tratando de controlar algunos tipos de cáncer o de autoinmunidad sistémica, y entonces esos puntos de inhibición autoinmune van a generar un proceso paradójico de autoinmunidad con otro tipo de, de manifestaciones, en este caso neurológicas. Y como les comentaba, no olvidar la encefalitis autoinmune seronegativa. Y finalmente, pues solamente pues, de los diferentes sitios anatómicos que les acabo de comentar, pues un poco de de los síndromes clínicos que podemos encontrar, que se repiten mucho de la primera diapositiva que vimos en la clase con sus posibles autoanticuerpos. Y como ya hemos hablado, aquí pues encontramos ya tanto una mezcla de autoanticuerpos intra como extracelulares, pero por eso la primera presentación o diapositiva iba enfocada en la distinción de ambos. Y un pequeño resumen de algunas formas comunes de manifestaciones de autoinmunidad del sistema nervioso central, específicamente de la encefalitis límbica, encefalitis anti-NMDAR o contra el receptor de NMDA, pues la mieloencefalitis diseminada aguda y la encefalitis por anti-GFAP, así como también hay otras que no mencionamos mucho por su orden de frecuencia, pero es importante considerarlas como la encefalitis anti-GABA, su unidad A del receptor. em, y como pues ese es un pequeño resumen de lo que ya hemos visto, con diferentes manifestaciones eh, a nivel de la parte de resonancia, hacer énfasis que podemos ver, pues justamente lo que hablábamos, la porción mesial del lóbulo temporal hiperintensa en FLAIR-2, pero también podemos ver lesiones, pues, eh, en corteza frontal, en corteza eh, parietoccipital. El ADEM generalmente que esa encefalopatía con esa mielitis va a ocasionar lesiones más confluentes, más grandes, más inflamatorias y destructivas, más llamativas, ¿verdad? Así como una encefalitis por anti-GFAP. Generalmente, pues la causa es desconocida en general, pero generalmente es una de las pocas que va a tener fiebre, neuritis óptica y asimismo también vamos a ver pues una diseminación de lesiones que no es característica de otras, que es más fácil localizar. Es más difuso que focal o multifocal. Asimismo, también esta es multifocal porque el receptor o la subunidad la subunidad A del receptor GABA, pues va a estar difusa en todo el parénquima cerebral y por eso las lesiones van a ser difusas. En términos generales, pues es esto lo que les traía para el día de hoy. Y acá, pues, un pequeño algoritmo
de cuando nosotros tenemos una encefalitis autoinmune altamente sospechada o ya confirmada. Como les decía, el paso 3, descartar tumor. Si hay tumor, nos vamos a la parte que es posiblemente asociado a algo paraneoplásico. Y si no hay tumor, pues nos vamos a la parte que es idiopático o propio de una autoinmunidad per se, dado ahora ya conocido que la autoinmunidad es por alteraciones en los antígenos de mayor histocompatibilidad, de diferente categoría molecular. Asimismo, también debemos de ver que un estatus epiléptico de nueva aparición, un NORCE, no vaya a estar relacionado con una encefalitis autoinmune, toda vez tengamos la sospecha clínica y el contexto clínico adecuado, ¿verdad? Si no, ahí estamos perdiendo como recursos y tiempo. Y pues igual que en enfermedad vascular cerebral, todo daño a la neurona, pues tiempo de cerebro y eh, las secuelas neurológicas de un ataque autoinmunitario contra el sistema nervioso central pueden ser disfuncionales, discapacitantes y hasta mortales. Entonces, eh, pues realmente todas las enfermedades neurológicas son de importancia, y si bien es cierto, las enfermedades vasculares muchas veces eh, pues son importantes por lo que el beneficio que se puede obtener de un tratamiento en tiempo de ventana adecuado. El resto de enfermedades pues merece la misma atención, porque el beneficio también puede ser, o sea, retrasarnos en el inicio de la inmunoterapia es mayor daño neuronal, mayor discapacidad, que finalmente eso es lo que buscamos, disminuir la discapacidad. Básicamente eso es lo que les traía, y agradezco su atención.